Hoy vamos a hablar de dos conceptos que aparecen constantemente cuando se discute política, economía y justicia social, los cuales son la democracia y la tercera vía. Son términos que muchas veces se usan como si fueran lo mismo, otras veces se usan como si fueran opuestos, y hay veces que la gente usa los términos sin saber realmente qué significan. Sin embargo, detrás de estas ideas hay más de un siglo de historia, debates y decisiones políticas que han afectado directamente la vida cotidiana de millones de personas. A lo largo del video explicaremos cómo surgieron estas ideas, cómo evolucionaron y por qué siguen siendo tan relevantes. Para entender bien este tema, primero explicaremos qué es la socialdemocracia. Después analizaremos por qué entra en crisis. Luego revisaremos qué propone la tercera vía y finalmente reflexionaremos sobre las críticas y tensiones que existen entre ambas. Para empezar, tenemos que irnos al contexto histórico. La socialdemocracia surge a finales del siglo XIX en un momento en el que el capitalismo industrial estaba creciendo muy rápido, sobre todo en Europa. Las fábricas producían cada vez más, las ciudades se llenaban de gente y la economía en general parecía avanzar. Sin embargo, ese crecimiento no beneficiaba a todos por igual, ya que mientras algunos sectores ganaban mucho dinero, muchas personas vivían en pobreza, trabajaban jornadas muy largas y lo hacían en condiciones duras y poco seguras. Era común que no existieran derechos laborales claros, que los salarios fueran bajos y que las familias dependieran de trabajos muy inestables. Esta realidad generó muchas críticas al sistema económico y en consecuencia los trabajadores comenzaron a organizarse. Surgieron movimientos que buscaban cambiar la forma en la que funcionaba la economía y la sociedad dentro del movimiento socialista europeo. Apareció una división muy importante, ya que por un lado estaban quienes pensaban que el capitalismo no podía arreglarse y que la única forma de superarlo era mediante una revolución que cambiara todo el sistema de golpe. Por otro lado, estaban quienes creían que el cambio podía lograrse poco a poco, usando las herramientas de la democracia como elecciones, parlamentos, sindicatos y leyes. Pensaban que si los trabajadores lograban representación política, podían mejorar sus condiciones de vida sin necesidad de una revolución violenta, y ahí es donde nace la socialdemocracia. La socialdemocracia nace con una crítica fuerte a las desigualdades que el sistema económico estaba produciendo, pero con una forma distinta de enfrentarlas. En lugar de destruir el sistema económico por completo, la socialdemocracia propone cambiarlo desde dentro. La idea es usar la democracia para introducir reglas, derechos y límites que protejan a las personas. Con el paso del tiempo, esta postura se fue ajustando, y a medida que los partidos socialdemócratas participaban en elecciones y llegaban al gobierno, dejan de enfocarse en eliminar el capitalismo y empiezan a concentrarse en algo más práctico, que es cómo hacer que el sistema económico funcione de una manera más justa. Esto significa aceptar que el mercado existe, pero también aceptar que debe tener límites y reglas claras para que no genere abusos ni desigualdad excesiva. Y ese cambio de enfoque es muy importante, porque en lugar de centrarse solamente en quién es dueño de las fábricas o de las empresas, la socialdemocracia empieza a poner atención en otros temas que afectan directamente la vida de las personas. Empieza a preguntarse cómo se reparte la riqueza, qué produce la economía, qué derechos deben de tener los trabajadores y principalmente qué responsabilidad tiene el Estado para proteger la sociedad. Surgen entonces ideas como salarios más justos, mejores condiciones de trabajo, acceso a la educación, servicios de salud y apoyo en momentos difíciles, como lo es el desempleo o la enfermedad. La idea central es sencilla. El mercado por sí solo no garantiza ni igualdad ni bienestar para todos. Y si no hay reglas claras y supervisión, muchas personas quedan en desventaja. Por eso, de esta visión, el mercado necesita ser regulado de manera democrática, para que funcione en beneficio de la mayoría y no solo de unos cuantos. Después de la Segunda Guerra Mundial, estas ideas empezaron a tomar mucha fuerza, debido a que Europa salía de una etapa de destrucción enorme. Millones de personas habían perdido sus hogares, sus trabajos y la confianza en las instituciones. Por lo tanto, muchos gobiernos llegaron a la conclusión de que no bastaba con reconstruir fábricas y carreteras. También era necesario reconstruir la relación entre el Estado y la sociedad, para evitar que se repitieran las condiciones que habían llevado a estas crisis tan profundas. En Europa, especialmente, se empezaron a construir los llamados estados de bienestar, con el objetivo de evitar que la pobreza, el desempleo masivo y la desigualdad extrema
volvieran a generar tensiones sociales tan fuertes que terminaran en guerras, autoritarismo, colapsos económicos. Para lograrlo, el Estado empieza a asumir el papel mucho más activo, creando sistemas públicos de salud, se amplía el acceso a la educación, se establecen pensiones para la vejez y apoyos para quienes pierden su empleo. No es ayuda temporal, son derechos que todas las personas tienen por vivir en la sociedad. Aquí hay algo muy importante para entender: la lógica de la socialdemocracia en este periodo. Y es que la democracia no se entiende solo como votar cada cierto número de años o elegir representantes. Se entiende de una forma mucho más amplia. Para que la democracia funcione de verdad, las personas necesitan ciertas condiciones básicas, como seguridad económica, acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, y también oportunidades reales para mejorar su situación de vida. Si una persona vive con miedo constante a perder su empleo, no tiene acceso a servicios básicos o no puede cubrir sus necesidades mínimas, su capacidad de participar en la vida democrática se ve muy limitada. Por eso, el gasto social no se ve como un problema o un lujo innecesario, sino como una inversión que ayuda a mantener sociedades más estables, más cohesionadas y con mayor participación ciudadana. También es importante aclarar que la economía no deja de ser capitalista. Siguen existiendo empresas privadas, mercados, competencia y propiedad privada. La socialdemocracia no busca eliminar estos elementos. La diferencia está en el equilibrio, ya que el Estado no se queda al margen, sino que invierten cuando es necesario para corregir desigualdades, evitar abusos, proteger a los sectores más vulnerables. El objetivo no es frenar la economía, sino hacer que funcione mejor para la mayoría. Sin embargo, este modelo empezó a enfrentar varios problemas hacia finales del siglo XX, ya que a pesar de que durante varias décadas había funcionado relativamente bien, poco a poco comenzaron a aparecer señales de desgaste. Las condiciones económicas cambiaron y el contexto ya no era el mismo que en la etapa de reconstrucción de la posguerra. Lo que antes parecía un equilibrio entre crecimiento económico y bienestar social empezó a volverse más difícil de mantener. Empezaron a aparecer crisis económicas más frecuentes, con altos niveles de inflación y desempleo en muchos países. Al mismo tiempo, el costo de mantener sistemas amplios de bienestar social aumenta, y los estados enfrentan una presión fiscal mayor. Además, la economía se vuelve más global, provocando que las empresas puedan mover capital, producción y empleos de un país a otro, con mucha mayor facilidad. Esto hace que los gobiernos nacionales tengan menos control sobre la economía y puedan regular menos a las grandes empresas, como lo hacían antes. Esto lleva a la idea de que el Estado gasta demasiado, no deja avanzar a la economía y hace que la gente dependa de él. Como consecuencia, muchos partidos socialdemócratas entran en una crisis y se encuentran en una situación complicada, dado que, si defienden el modelo clásico de bienestar, sin cambios, pierden apoyo electoral frente a nuevas corrientes, que prometen mercados más libres y menos intervención estatal. Pero si abandonan por completo ese modelo y adoptan las ideas del mercado sin límites, también pierden identidad y se alejan de sus bases tradicionales, como los trabajadores y los sindicatos. Es en este contexto de crisis y cambio donde aparece la llamada tercera vía. Surge como una respuesta a los problemas que enfrentaba la socialdemocracia tradicional y a las críticas que se le hacían desde distintos lados. No se presenta como una ruptura total con el pasado, sino más bien como una actualización. La idea central es dejar atrás todos los modelos que muchos consideraban agotados, siendo, por un lado, el socialismo estatal clásico, visto como rígido e ineficiente, y por otro lado, el neoliberalismo extremo, que dejaba demasiadas cosas en manos del mercado. La tercera vía intenta colocarse en medio de estos dos enfoques. Uno de los puntos de partida de la tercera vía es aceptar que el mercado es una realidad central del mundo moderno. En una economía globalizada, con empresas que operan a nivel internacional y avances tecnológicos constantes, ignorar el mercado no parece una opción viable. Sin embargo, aceptar el mercado no significa dejarlo actuar sin reglas.
La tercera vía sostiene que el mercado debe estar acompañado por políticas públicas activas que orienten su funcionamiento y reduzcan sus efectos negativos. La idea es que el Estado no desaparezca, sino que actúe de manera distinta, menos como controlador absoluto y más como regulador y facilitador. Aquí hay un cambio importante en el enfoque. En lugar de centrarse tanto en la redistribución directa de ingresos, la tercera vía pone mucho énfasis en educación, empleo y capacitación. La lógica es que si las personas tienen acceso a buena educación, formación profesional y oportunidades de trabajo, pueden integrarse mejor a la economía y mejorar sus condiciones de vida de manera más duradera. Desde esta perspectiva, no se trata solo de ayudar a quienes están en dificultades, sino de dar herramientas para que participen activamente en la economía. Esto se traduce en políticas que buscan combinar disciplina fiscal con inversión social y responsabilidad individual con apoyo estatal. Se intenta evitar el gasto público descontrolado como el abandono de los sectores más vulnerables. El Estado no se elimina, pero sí redefine su papel. En lugar de ser el único proveedor, pasa a coordinar, regular y apoyar, muchas veces trabajando junto con el sector privado y la sociedad civil. La tercera vía busca mostrar que es posible tener crecimiento económico y políticas sociales al mismo tiempo, aunque no siempre está claro cómo lograr ese equilibrio. Sin embargo, la tercera vía ha sido muy criticada desde distintos sectores. Una de las críticas más fuertes viene desde la izquierda, donde se argumenta que la tercera vía acepta demasiados supuestos del neoliberalismo, como la idea de que el mercado debe ocupar un lugar central, que la competencia es siempre positiva y que el trabajo debe ser cada vez más flexible. Para quienes sostienen esta crítica, la tercera vía no corrige de fondo los problemas del capitalismo, sino que los hace más aceptables, sin cambiar realmente las estructuras que generan desigualdad. También se cuestiona si la tercera vía realmente reduce la desigualdad o si simplemente la administra. Al poner tanto énfasis en la responsabilidad individual, corre el riesgo de culpar a las personas por situaciones que tienen causas más amplias, como la falta de empleo, la precariedad laboral o la desigualdad de oportunidades. Desde esta visión, se dice que no todos parten del mismo punto y que pedir esfuerzo individual, sin cambiar las condiciones de fondo, puede reforzar las desigualdades existentes. Entonces, la pregunta clave es esta: ¿la tercera vía rompe con la socialdemocracia o es parte de su evolución? No hay una respuesta sencilla, y es lo que hace interesante el debate. La tercera vía surge dentro de la tradición socialdemócrata, no fuera de ella. Retoma muchas de sus preocupaciones como la justicia social y la importancia del Estado, pero cambia prioridades y estrategias. En ese sentido, no es un abandono total, pero sí una transformación que genera tensiones internas. El conflicto de fondo es hasta qué punto una ideología puede adaptarse a un mundo cambiante, sin perder su identidad. Adaptarse puede ser necesario, pero hacerlo demasiado puede diluir los principios originales. Y ese equilibrio es difícil y no siempre se logra. Y este debate sigue abierto hoy, porque en un contexto de desigualdad creciente, precariedad laboral y desconfianza de las instituciones, muchas de las preguntas vuelven a estar sobre la mesa. Para cerrar, tanto la socialdemocracia como la tercera vía son intentos históricos de responder a un mismo dilema: ¿cómo combinar mercado, democracia y justicia social en sociedades complejas? No hay respuestas definitivas ni soluciones perfectas, solo tensiones que se repiten a lo largo del tiempo. Entender estas ideas nos ayuda a no caer en explicaciones simples para problemas complejos. Y también nos invita a pensar de forma más crítica sobre las opciones políticas actuales. Gracias por vernos.